Bueno, bienvenidos todos a este segundo aniversario de Poesía Crítica, un sitio que junto con Nelson y además otro amigo que ya no está junto con nosotros en el sitio, que es Eduardo Farías, levantamos justamente el año 2011, como ahí a fines de 2011, principios de 2012, y que ya va a cumplir su segundo año de trabajo constante, hacer un trabajo arduo, y les agradecemos por venir acá y estar con nosotros compartiendo este momento que es súper importante. Me sumo a los agradecimientos de Manuel y digo que me es muy grato verlos a ustedes. Gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, quisiera pedirle a Camilo, por favor. Camilo, sí, adelante, por favor. Camilo es licenciado en Estética e Historia del Arte de la Universidad Católica y posee estudios también de Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ANSI. Fue director y subdirector de la revista Zurda, además de ser escritor junto a Tomás Harris del suplemento cultural Parto Izquierdo de la misma publicación. Obtuvo la beca de creación literaria y género poesía del Fondo Nacional del Libro de la Lectura 2005. Es autor de los poemarios Las Puntas de las Cosas, en el año antes dicho, y Whitechapel 2009. Es fundador también de Das Capital Ediciones y lo recibimos acá también como, no solo como poeta, sino también como editor independiente, con un gran aplauso, por favor. Quisiera también pedirle a Patricia Espinosa, por favor, pudiera pasar adelante. Patricia es licenciada en Letras de la Universidad Católica, magíster en Letras por la misma universidad y doctora en Literatura por la Universidad de Chile. Realiza clases en instituciones, colaboró en la época, ¿no?, en la revista Rocinante y hoy escribe crítica literaria todos los viernes en Las Últimas Noticias. Es editora de la crítica literaria chilena, libro que reúne ponencias de Camilo Marx, Pedro Pablo Guerrero y Álvaro Bizama, entre otros. Además, se desempeña como directora de la revista Aistesis. Muchas gracias, Patricia, por estar acá. Te recibimos con un gran aplauso. Y finalmente, nuestro participante de la mesa, Patricio Miranda, por favor. Francisco, perdón, Patricio, leí mal, los lentes me fallan a veces. Francisco, adelante, es escritor, profesor de castellano, más escritor cultural y también editor independiente. Ha recibido el primer lugar, ¿no?, en el concurso Manuel Rojas y ha publicado sus versos Desechos en el 93, Perros Agónicos en el 97, El Sindicato en 2001, La Calabaza del Diablo en 2001, Bailar con la Fe en 2009 y su última publicación, Salvatierra, el año 2012. Te recibimos con un aplauso también, Francisco. Y le agradecemos también de parte de Poesía Crítica por estar acá para esta conversación de esta noche. Y quisiera comenzar con una pequeña pregunta, ¿no?, basada básicamente en un texto de una entrevista a Millán del año 2003. Y en esa entrevista Millán señala lo siguiente: la crítica literaria en Chile no existe. Fue modificada en forma decisiva después de la dictadura. Hoy, al no haber órganos periodísticos literarios, salvo los oficiales, señala Millán, no puede haber crítica independiente tampoco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría sostenerse esta afirmación de Millán 11 años después? ¿Cómo está la situación de la crítica literaria hoy? ¿Es así como lo define Millán? ¿No existe? ¿No hay espacios independientes? ¿Qué ha ocurrido? Abro la discusión. Yo creo que existen circuitos de crítica literaria que van a ver, yo creo que la crítica literaria, como cualquier otro fenómeno de la sociedad, se ve afectada por los mismos elementos que básicamente lo que significa la dictadura, ¿no? No está exenta, no puede estar exenta. Y lo que significa la instauración de un modelo que establece que los derechos se transforman en objeto de negocio. Entonces, mismo la actividad literaria también pasan a jugar o a sufrir
esa situación y por lo tanto hay mucha literatura que empieza a ser funcional a criterios de mercado y como una cierta validación que se produce sobre todo a partir de la década de los 90 con el vaciamiento ideológico que trae la concertación aparejada a su proyecto de administrar el poder de la dictadura y frente a eso también hay resistencia, ¿no? Hay tendencias que se resisten a eso y eso también se da a nivel literario y también se da creo que a nivel de la crítica. ¿No? Hay urgencia también de una contrapropuesta. Yo creo que es incipiente en algún momento, va tomando cuerpo, se va desarrollando lo mismo que la actividad literaria. A ver. Sí, bueno, sobre lo que decía Millán, yo creo que en alguna medida en alguna medida algo de eso queda todavía, hay resabio de eso. Yo creo que igual el juicio que hacía Millán era un contexto aún más árido, digamos, se tiende a repetir igual un poco reflexivamente, claro, que el campo de la crítica literaria, sobre todo en Chile, está relativamente desierto. Yo creo que más que eso, yo creo que crítica hay, efectivamente, creo que el juicio de Millán en ese sentido no es aplicable al 100%, en la medida en que también nuevos soportes han permitido el surgimiento de instancias de crítica con mayor autonomía que la que existe en los medios tradicionales, pensando sobre todo en lo que son los medios escritos, digamos, que también acá obedecen al tema del monopolio, el tema de la prensa, digamos, el Mercurio y Copesa, básicamente, donde sí la cancha está mucho más rayada. Yo creo que ahí, salvo con la excepción de la patria, digamos, yo creo que en general es bien unívoca la direccionalidad que toma la crítica literaria, o sea, no sin hacer juicio de valor, no digo que no esté mal, pero sí se tiende más bien a reforzar no solo los criterios de mercado que decía Pancho, sino que también mucho a reforzar ciertos circuitos de validación que tienen que ver por un lado con el circuito de validación de ciertos circuitos académicos, con los criterios de validación también de una cierta literatura, por ejemplo, hoy día en narrativa, tú puedes ver muy alineada gente como Rodrigo Pinto, como Vial, etc., con una literatura desde mi punto de vista falazmente mínima, licen, digamos, que una escritura más bien para que se le pueden atribuir, o sea, dar los atributos que uno quiera, pero que en realidad hay algo más ahí también, o sea, todo esto de una escritura que yo creo que les da, no sé, yo creo que les puede dar un 5, porque si usan un par de frases subordinadas, cosas así, que algo sencillo. ¿Ah? No sé, pienso, por ejemplo, a mí me pasa mucho con cosas como algunas otras cosas de Alejandro Zambra, con de repente con fenómenos, insisto, un asunto y más allá del juicio de valor. Un poco lo que pasa, no sé, con un libro como Manchaca, de Zúñiga, que siendo un primer libro de inmediato se traducen y hacen en vez de sacar una nueva novela, reeditan su novela en una transnacional, digamos, que son tipos de escritura, uno puede comulgar o no, pero que claramente son las más abordadas y las más legitimadas por el circuito de la crítica en lo que son los medios tradicionales, o sea, la prensa escrita. Sin embargo, yo creo que está todo este otro circuito, bueno, del cual puede ser crítica es un ejemplo, como lo que se hace en la calle Pazzi, o lo que el mismo Zúñiga ha hecho también en 60 watts, o sea, para no ser maniqueístas, digamos, no suponer que esta verdad se trata de dos bandos conciliados. Hay que tiene que ver con soportes también que al ser de una serie de acceso más democrático, si se quiere, también permiten un mayor grado de autonomía que te podéis tener dentro de todo en empresas como Copesa o Mercurio, donde igual hay una impronta y los espacios están acotados y obviamente yo creo que ahí paradojalmente lo que ha hecho la Últimas Noticias es bastante raro,
estamos diciendo que las últimas son lo que son, digamos, que tiene. Que sea un diario que tiene unos espacios más, en términos de espacio, digamos, más importantes, sobre todo lo que es literatura. Por el contrario, lo que pasó, por ejemplo, con lo que era Revista Libros, que fue totalmente fagocitada por el Arquía de Letras, y quedó supeditada también que era el Arquía de Letras. En ese sentido, yo creo que, claro, uno puede relativizar un poco la frase mía, pero igual, a grosso modo, también yo creo que hay todavía no quiero decir pobreza, pero sí hay un cierto nivel de riazo, digamos, en el tema de la escena crítica, que tiene que ver también, sobre todo, con la ausencia, por ejemplo, de revistas de literatura que prácticamente no sobreviven, de hecho no hay en estos momentos prácticamente de circulación más masiva. Todo lo que pasaba con las revistas literarias que surgían, no sé, al alero de las universidades, cuando había una universidad nacional también, o sea, y eso claro, y eso es directamente efecto obviamente de lo que pasó con una dictadura, digamos, desmontó también todo el sistema de la educación pública, de cómo también desmontó, al mismo tiempo desmonta también todas sus significaciones culturales, digamos, y también de la misma manera como logran atomizar y dividir, digamos, el campo social, en el campo cultural pasa algo bastante parecido, por lo menos en términos críticos. Entonces, claro, uno puede decir en ese sentido lo de Millán no está tan lejos de la realidad, aunque creo que igual lo idea un poco más relativizable. Ahora, el impacto, yo creo que ahí la pregunta es cuál es el impacto real de esfuerzos críticos como el de ustedes o como el de Caipás, si no entendí. Y yo creo en ese sentido que sí es, lamentablemente, es bastante tiene su correlato también con el impacto de la literatura chilena hoy en día, sobre todo la literatura chilena nueva, digamos, así que no es Simonetti, no entendí, sino que más bien de las apuestas que tienen que ver con lo que han hecho algunas librerías independientes, que es la apuesta de primeros libros, que es la apuesta, digamos, de poesía, las transnacionales. Yo no sé cuál habrá sido el último libro, Planeta, digamos, de poesía, más allá de lo que puedan haber sacado de Parra, digamos, o lo que puedan haber sacado con inspiraciones de Vistano y de Lugar. Entonces, también estos esfuerzos tienen relación con cuáles son los índices de lectoría acá, con cómo funciona todo el tema de la enseñanza de la escritura, que hay que usar, porque eso realmente el problema estructural también tiene que ver con eso, o sea, las políticas de fomento a la lectura, en definitiva, tienen que ver con una crisis del sistema educacional, ¿sí? O sea, tratar de separar las cosas y preocuparse del estado del libro, sino preocuparse del estado de la educación, no va a comparar, o sea, no caer en ningún lado. Entonces, si no se ataca por ahí el tema, es difícil lograr un país con mejores índices de lectoría, con mayores niveles, digamos, de desarrollo cultural, de intercambio, porque también la crítica es un ejercicio, que la crítica más allá de la crítica literaria, me refiero el ejercicio crítico en términos en tanto ejercicio intelectual, es un ejercicio que está cercenado, o sea, y que no es premiado, sino que más bien vivimos una sociedad que tiende a castigar ese tipo de ejercicio. Y es normal, la gente no quiere que la castigue, o sea, si no, estaríamos yendo por el masoquista y eso no pasa. Pero también tiene que ver con cuáles son las condiciones estructurales que hay para sostener este tipo de esfuerzo. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Con respecto a la escena de Millán, yo creo que debe hablar de contexto. Claro, el contexto es seguramente incierta. Entonces, yo creo que igual, por otro lado, domina harto, como decía el compañero Camilo, ¿ya? Que domina harto esta situación de las relaciones públicas. Sí, yo creo que, mira, las editoriales están las editoriales autogestionadas, porque el concepto de independiente habría que entrarlo a abrir, tendríamos que empezar a abrir. Las editoriales autogestionadas que no hacen nada. A mí me llegan de poco porque sí, nosotros compramos los libros. Yo compro los libros, después llevo una boleta y se me hace un reembolso.
voy juntando boletas también porque no tengo tiempo para andar llevando boletas cada rato. Compramos los libros y llega muy poco de las editoriales, de todas las editoriales. Ahí se juntan las transnacionales con las autogestionadas. Entonces yo hago un trabajo de búsqueda constante. Y para eso uso las redes sociales también, digamos. ¿Sí? No sé, tú sabes que libros se están lanzando, presentando hasta en todo Chile, digamos. Y por un lado, para la escritura narrativa, que también para un trabajo privado, que también hago mucho trabajo de poesía, con mi propia escritura, no tan pública, sino que más bien académica. Entonces, yo creo que hay una situación que tiene que ver con que las editoriales no, siento yo que las editoriales que gestionan están haciendo nada más como acercarse a la crítica, así como que no les importa la crítica. Entonces, no sé, me llegan libros, por ejemplo, la semana pasada llegó un libro envuelto en un papel de zapato, de una caja de zapatos. Yo pensé que era una performance. Me dije que era una canción de arte que estaba dejando el libro envuelto en un papel de zapato. Y no, venía de la editorial envuelto en eso. Entonces, es que son pequeñeces que no se trata de obsesión ni nada. Pero hay que tener una pequeña delicadeza. Si la gente de la editorial no importa nada, es decir, si queréis me la envolví en papel higiénico del fan, no tengo problema. Pero eso me tiene que significar algo. Tiene que haber una ligación con un proyecto editorial. Y cuando la editorial nos está mostrando una ligación entre papel higiénico y las fecas, con el proyecto estético que están desarrollando, es decir, yo no te puedo aceptar el libro así. O por lo menos tengo derecho a hacer un ejercicio crítico con respecto a eso. Entonces me parece que las editoriales autogestionadas le importa nada los vínculos con la librería. No, los libros no están en la librería. No están en la librería. Es decir, uno puede recorrer muchas librerías y va a encontrar uno, dos ejemplares de alguna editorial. No está en la librería. Entonces uno tiene que contactar al editor, escribir por Facebook, buscar su correo electrónico, editarlo por Twitter. Ese es un trabajo. Ese es un trabajo. Y yo creo que por eso se compre, se pague por el libro. Hay que pagar por el libro. No vamos a aceptar el cero, porque hay como un compromiso. Entonces creo que ahí hay un tema y las editoriales internacionales tienen su estrategia de invitar a la gente a ferias internacionales, es decir, desde la feria más grado 0 hasta la número 10, que será la de Frankfurt, o la otra que está en Italia. Entonces hay gente también que es profesional de eso, de asistir a la feria internacional y que la inviten y que está 3 días, no sé, o tomarse una tequila en Guadalajara y alguna almuercita, una conversación con el embajador que con la tarjeta. Eso es como muy mísera, es como una venta tan mísera. Pero que esto es un mercado, ¿sí? En el mundo del mercado, digamos, todo está atrapado por la lógica de la compra y venta. Eso me parece que, obviamente, claro, es decir, hay críticos que son parte de un sistema económico, comercial, que imponen estas transnacionales. Y que pasará por ese tipo de obsequios de libros, de viajes, escenas. Es parte del mercado, digamos. Y que tiene que responder en relación al público, cosa que naturaliza al 100% a la hora de escribir. Si no, digamos, la Escuela de Relaciones Públicas estaría el área de científica, digamos. Entonces creo que hay un asunto pendiente, digamos, que es como una constatación, uno puede constatar, puede ver un ejercicio. Los vínculos, decir los jurados, quiénes son jurados. Bueno, este tema me gusta que nos quedaríamos 4 días. Cómo funciona la crítica en la academia, cómo funciona la crítica fuera de la academia. El tema, claro, cómo las camarillas, las redes, esta cosa tortuosa, enviciar al lado del mar, porque el vicio se puede ser parte de la dirección sublime, digamos, pero hay otra cosa viciosa, asquerosa, como en medio de todo esto, como que hace que todo se termine como pudriendo, y que uno realmente piensa, escucha, alguna vez, uno le toca hablar con gente que tiene 18 años, 17 años, que le gusta la literatura, le gusta leer, y de repente uno no tiene que decirle cuando dicen, me gustaría estudiar literatura. Entonces, como que uno se la canta, así como, la escuela de literatura, ¿qué es lo que hay ahí? Es como un mito, digamos. Y aparte de eso, como sabéis que el primer año van a castrar el placer por la escritura, por el texto, de mirar como degollado, es una cuestión como re compleja, muy compleja, como que implica también el estudio académico, así como muchas cosas de por medio, en lo que nos estamos refiriendo sinceramente a la crítica en medio de comunicación masiva, y está la crítica académica.
que es otra profesor. Y yo quiero cerrar esto diciendo que aquí en Santa Guada, yo creo que hay en general un sitio de prueba de liderazgo y de amigos. Es decir, yo, ahí fue la crítica, ¿no? Es decir, si yo tengo un sitio para cartelear, no soy un autobombo, y aparte de eso, tengo un sitio para publicar a mi amigo, o hacer la cita de Argentina, de Buenos Aires, de Bahía Blanca, porque como me inviten al Centro Cultural de Bahía Blanca, o sea, ¿de qué estás mirando el sitio? Es decir, que queda como boncho, llamar que un sitio de crítica, digamos. Es decir, crítico pero con una función. Está en la función comercial, de mercado. Y el autobombo es gestor de los escritores, o de los gestores. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual es interesante que hayan esos espacios como restituidos, digamos, para poder mirar así como vivo en directo, la contribución, que no cuesta nada. O sea, ni siquiera se me crea que No sé si quiere responder alguno. Yo me gustaría agregar algo que desde el punto de vista de la... ¿No? ¿Se escucha bien o no? Sí. Sí. Desde el punto de vista de la... Tengo un concepto de la escritura, de la literatura, como una forma de conversación. ¿Ya? Y yo creo que de repente a veces pensar si hay conversación en este país. Yo creo que no conversamos, ¿ya? Y si no tenéis la práctica de la conversación, difícilmente podéis desarrollar el hábito de la crítica o de la autocrítica. Entonces, creo que ahí hay un elemento fuerte que tiene que ver con estas emergencias que se están dando ahora, que son un poco los escritores que se plantean desde esa perspectiva y no desde la perspectiva, porque lo contrario es el mandoneo al que nos acostumbramos. Entonces, hoy mandonea a los milicos, después mandonea el mercado, mandonea las grandes autoridades, mandonea los medios mayores. Los mayores mandonean, no escuchan al otro. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en las catástrofes, cuando entrevistan, el periodista busca al pobre víctima pavo, agilado, y a ese le saca partido. Cuando le viene un pobre, consciente, despierto, crítico, lo va a pasear, ¿ya? Entonces, en esa dinámica, yo creo que la pega como escritor, como escritores, como editores autogestionados, tiene que apuntar hacia eso, a que las voces que están saliendo desde abajo se puedan difundir, se puedan exponer para que se escuchen nomás. No necesariamente porque tienen algún grado de validez o de verdad, sino que responden a que seamos capaces de que cada uno de nosotros tiene derecho a opinar, a decir en esta gran conversación que deberíamos hacer. Y es importante ese tema porque cuando se habla de la nueva constitución, por ejemplo, se plantea en el mismo esquema de que va a ser un documento mandón, o sea, van a haber mandones que van a escribir una nueva constitución y que nos van a decir que esa constitución sí es más democrática y no va a ser nunca más democrática si es que la gente no participa, y la participación es a través de una conversación, ¿ya? Y ahí está, yo creo que hay un tema que es tener la perspectiva también del lector, ¿no? Como yo como escritor, como yo como editor le acerco a que el lector pueda acceder a otras voces diferentes y no solamente a lo que se repite que es la voz del mando, que gritonea y que se escucha más fuerte y todos escuchamos esa. Y yo creo que hay que subvertir eso, o sea, hay que dejar que otras voces salgan. Y por ejemplo, lo voy a pero en el caso particular mío, yo creo que a mí me da risa porque a mí como escritor me hacen mucha crítica, ¿ya? Me hacen buena crítica, pero no mucha. O sea, como que de repente lo que yo percibo que hay ahí es un obviado, ya va a pasar. O sea, cuando hay una voz que viene desde no sé, pues yo igual no se plantea como ciertos estereotipos también, ¿no? Pero cuando uno se pone como crítico contra el modelo o crítico contra el sistema te opina, te ningunea de alguna forma, ¿no? Porque espera que el que viene de abajo haga una literatura pobretona, debilucha, y no comprende que puede venir una literatura contundente también desde abajo. Me parece todo esto una relación muy interesante que liga un poco lo que hemos conversado en esta mesa, en una imagen muy interesante que la del bypass, ¿no? Como saltarse al otro que viene con una perspectiva crítica, y Camilo también ha dicho un poco que la crítica juega a veces hacia ciertos sectores determinados. Podríamos quizás entender que lo que tú nos estás planteando es que muchos críticos juegan, digamos, hacia las canchas
del mercado, digamos, que están jugando en esas líneas y en esa misma lógica que tú nos planteas, cómo leer la producción de la editorial independiente, ¿no? Que estarían como en este otro espacio, considerando el independiente como esto abierto que podríamos debatir también, ¿no? No sé, igual yo creo que ahí hay... ¿Se escucha? ¿No? Sí, para nosotros. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay varias cosas. Yo primero estoy de acuerdo con la Pati, digamos, y lo hemos discutido nosotros por lo menos con las editoriales con las que estamos relativamente organizados. O sea, el rótulo independiente en realidad es un rótulo súper equívoco, para empezar. ¿Sabes? ¿Quería independiente de qué? O sea, el independiente de Alfaguara, o sea, la independencia editorial tú la alcanzás en la vez que tenía una independencia financiera, ¿sabes? O sea, porque las editoriales son iguales, juegan iguales en ese rayado de cancha, o sea, son de una forma o no, o sea, son sí como empresas, a no ser que también digo que la listo, pero la mayoría no hacemos eso porque tenemos que precisamente evitar caer en algo que voy a explicar ahora. Sí, claro. ¿Cómo lo definís? Sí, no, lo que pasa es que eso por un lado. Y yo creo que donde hay que echar el ojo en realidad tiene que ir, porque no es un asunto de la crítica o la editorial independiente, o sea, tiene que ir con el campo literario en general y con el campo cultural en términos más gruesos, ¿me entendí? Y ahí hay cosas que funcionan y cosas que no. O sea, dentro de lo que uno llama editorial independiente, que en realidad es más bien un rótulo yo te diría, que es como va a poder meter todo en un saco, pero yo te digo, no sé, lo que era EDIN, la agrupación de editoriales independientes, hay editoriales como la universitaria, que no sé cuáles son las cosas en común que tiene, no sé, con Chancacazo o con, ¿me entendí? O con Imperio, ¿me entendí? Que un editorial de un compañero que son artistas, en fin. Y además dentro de todo eso también hay muchas cosas. Yo creo que así como hay en la crítica hay efectivamente un eslabón débil, en términos un poco de lo que estábamos hablando, de que hay mucho relacionado con ese, etc. Dentro del mundo de la editorial también yo creo que hay unos fallos del puerto de buque. O sea, porque es súper simple, vos agarráis y mucha gente cree que levantar una editorial independiente es poco menos que llegar y ser el intermediario entre un autor X y el imprentero. Y los tipos cobran por publicar y por lo tanto, obviamente tú cuando estás viviendo además de eso, obviamente no estás cumpliendo porque el editor también tiene que cumplir un rol crítico. O sea, un rol en términos de decisión y de opción, en términos de línea editorial, en términos de decisión y por lo tanto también en términos de política y de estética y de estilo, etc. Hay una construcción de un campo. Exacto. Y en ese sentido, mucha editorial independiente no hace tal cosa, sino que lo que hace es que llega, cobra y por lo mismo también publica cualquier cosa que le llega. ¿Me entendí? Porque está primero pecunio y pecunio manda. ¿Me entendí? Y ahí yo separo agua, o sea, obviamente yo entiendo también que muchas veces uno tenga como editor, si no tiene plata y que le interesa un proyecto, pues se puede llegar a una ayuda financiera, obviamente, pero hacia lo que hay que avanzar es precisamente hacia la autonomía financiera en términos de que vos elegís lo que editáis. Porque cuando tú estás cobrando y cuando tú en realidad no haces nada y tú agarrás el Word que te pasan, lo metís en una caja en PageMaker, en un design, se lo pasáis al imprentero, todo eso no es editor. Eso no es una editorial, eso es tener una agencia que hace la transacción entre el imprentero y el autor, nada más. Eso también yo creo que, bueno, no es muy popular lo que voy a decir, pero eso también ha hecho que haya una cantidad de porquerías publicadas, de cosas malas realmente, o sea, porque además acá todo el mundo cree que uno llega, imprime y con eso ya la hiciste, ¿entendí? Y yo creo que un poco, sin decir qué es lo que, porque yo no sé qué es lo que es correcto o no, pero tampoco tengo claro cuáles son, porque son límites súper difuminados, porque tienen que ver con la democratización de la cultura. No, yo no tengo la claridad, ¿entendí? Para eso. Pero claramente no basta con que algo esté impreso para que sea literatura, ¿entendí? Por ejemplo. O sea, y hay muchas editores, digamos, que un poco profitan de eso. ¿Me entendí? O sea, no hay un trabajo. Entonces, también ahí, eso también debilita la escena, ¿me entendí? O sea, debilita las posibilidades de construcción de una escena con capacidad, como dice el Pancho, de tener diálogo. Porque vos podés tener diálogo en la medida en que tenéis propuestas y tú estás discutiendo, no estáis peleando con el que escribió la verdad, sino que estáis poniendo los textos arriba de la mesa, de alguna manera, ¿entendí? Porque lo que pelea ahí, entre comillas, son apuestas estéticas, son apuestas políticas, son opciones estilísticas que se expresan en los textos, pero cuando no tenéis ningún tipo de filtro, es súper difícil también establecer diálogo, porque un poco
Lo que te pasa con internet, claro, tenés información, o sea, tenés toda la información del mundo, para estar toda la información, también eso te satura hasta tal punto que puedes no poder diferenciar lo que te sirve de lo que no te sirve. O sea, y en ese sentido, claro, están fallando todos los filtros, porque el filtro crítico falla, el filtro editorial falla, y claro, y ahí está la enfermedad del narcisismo de los autores, que es una cosa, y lo digo como autor también, ¿no? O sea, para que no, o sea, no es que yo también escribo, también soy un narciso de mierda, o sea, cuando chico pero entonces ahí hay un campo que está mucho más difuminado que en otros momentos, y no es que esté difuminado porque se están rompiendo los límites por el nivel de organización del campo, sino que es más bien porque hay un nivel de saturación que tiene que ver con la incapacidad de los actores del campo también de moldear un debate. ¿Me entendí? Porque la plaza pública donde está llena de gente gritando, eso no te articula un debate público. ¿Me entendí? Claro. O sea, el ruido blanco no te articula una discusión. Una discusión se articula en función de voces. Y cuando no tenéis voces, estáis negando la posibilidad de ese diálogo, en definitiva. O sea, cuando que tenéis un griterío singlero nomás, estáis negando la posibilidad de ese diálogo. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que también, o sea, eso que se llama independiente, que yo insisto, es un pésimo nombre, no sé cuál será realmente me gusta más los españoles, desde editoriales culturales, que tiene que ver en realidad con la posibilidad, digamos, de cachar que tu línea editorial la define más bien una apuesta cultural, una apuesta estética y no una gerencia comercial, que es lo que claramente te diferencia de otras nacionales, por ejemplo, que es la gerencia comercial la que prácticamente define lo que se publica y lo que no. Pero también es una neurosa media complicada. Para nosotros que somos como la borra de las editoriales a esta altura, estoy pensando en la que trabajamos nosotros, o sea, no sé, la gente de Calabaza, la gente de Argentina, etc. Que estamos organizados hace un par de años, pero o sea, ni siquiera nosotros que estamos organizados, que nos reunimos y que tenemos una cierta organicidad en nuestros debates y levantamos cosas como la furia del libro, etc. Para nosotros el mismo debate, el ratón Hidalgo lo sabe, porque está también, o sea, es súper complicado así el concepto, porque es resbaladizo, es como un jabón, se te va. Entonces hay que tener ojo con eso con respecto al tema de la editorial independiente. Lo otro, haciéndome cargo un poco de lo que dice la Pati también, o sea, yo creo que sí, y que también es la diferencia entre tener una editorial y tener, digamos, un intermediario entre el autor y la imprenta, es que, claro, hay una falta de profesionalismo en las editoriales, que es bastante notorio, o sea, salvo algunas, digamos, es cierto, se hace muy poco trabajo de difusión, se hace muy poco trabajo de prensa. Nosotros hemos ido tratando de avanzar en eso, nosotros tenemos en general, nosotros como editorial tenemos una distribución relativamente decente, eso también, sí. Hacemos buena difusión en prensa, etc. Pero también el mismo tema, que estén los libros en librerías, depende mucho de los libreros también, ¿me entendí? Y al librero de las cadenas, o sea, Planeta, te lo llega una vez al mes a un desayuno, ¿me entendí? Y tú, o sea, con raja podés llegar en el micro a dejar el paquete. Entonces, ahí hay un asunto de desigualdad también en términos de cómo está el terreno. Todo ahora no se trata de echarle la culpa al empedrado, o sea, uno tiene que ver cómo salvar esos problemas. Pero me refiero a que acá, en el circuito, en definitiva, del libro, en esos términos, en el circuito también del campo literario, son muchos los engranajes, y yo te diría que hoy por hoy esa maquinita falla por varios lados, o sea, hay varios engranajes que están bastante oxidados. Lo que sí yo hallo es que quizás lo más entretenido tiene que ver con la redacción. Yo creo que igual estamos en un momento, por lo menos en términos de poesía, sobre todo, yo creo que hay un momento de eclosión bien interesante. Yo creo que a nivel de narrativa también se están dando cosas bien choras, digamos, algunas muy under todavía, si queréis, pero están pasando cosas. Yo en poesía sobre todo lo veo, el lector me imagino que también se da cuenta, o sea, porque no tenéis ya eso que pasaba con el tema del Tito único, que en realidad también era el Tito mercurial, porque Emilio Weiss hay como una sucesión, de casi todo oscura, pero también hoy día está también el peso agobiante del poeta único, que es el poeta oficial, que es una weá que es asfixiante, que es toda la herencia nerudiana para adelante.
Y hoy día lo que tenéis, digo yo también, es una serie de un momento presente en el que hay muchas voces, hay muchos lugares, y claro, si bien muchos lugares, muchos de esos lugares están plagados de textos malos, también están plagados de textos muy buenos. Ahora, quizás para como ir cerrando nuestra mesa, básicamente por temas de tiempo, porque el tema está muy interesante, quizás podríamos darle un poco más de espacio a eso, justamente la creación dentro de estas editoriales, ¿cierto? El lugar por donde se está moviendo, qué diferencias ven ustedes desde la creación, desde la edición, quizás desde la crítica, qué cosas son rescatables justamente de este desplazamiento en el tiempo, ¿no? Que empezamos con Villán, discutiendo esta cita del 2003, bueno, qué ha pasado en estos 11 años en la creación, ¿no? ¿Qué claro. Yo creo que voy a tomar una cosilla también de lo que mencionábamos respecto a las editoriales y como no tomarse en serio la labor de la edición, ¿ya? Las propias editoriales no toman en serio la labor de edición, ¿ya? Y no todas, ¿ya? Sí. Y debo reconocer que las Capital es de las que no he encontrado casi de ratas en textos de poesía. Pero es que a mí me parece vergonzoso que los textos de poesía vengan con erratas. Así, por último, sí, no debería haber jamás erratas. Pero por último en narrativa uno podría llegar a comprender mínimamente, ¿ya? Pero en poesía es inexcusable. Y todas las editoriales autogestionadas están publicando con erratas. Es decir, yo lo tiro a la basura. ¿Ya? Un libro que me están vendiendo carísimo. Hoy me acabo de enterar que una editorial autogestionada, con dueños muy de izquierda, ¿ya? Cobran, si le ofrecen al cliente poeta que publique 500 ejemplares. Y el poeta es una persona una persona ciertamente ingenua, digamos, que 500 ejemplares, ¿sí? ¿Quién vende 500 ejemplares en este país? ¿Ya? Porque se lo están ofreciendo con la perspectiva que los va a vender. Porque claro, yo puedo mandar a 100.000 y los obsequio, para en la calle los obsequio, digamos, no hay problema en eso. ¿Ya? Pero el asunto es que se lo están viviendo con la idea de que los va a vender 500 ejemplares. ¿Ya? Entonces, 500 ejemplares que nunca los va a ver. Entonces, ojo con eso para los que están escribiendo y cuando se los quieran incluir la editorial. ¿Ya? Les van a decir que publiquen entre 300 y 500, es poca la diferencia. Así que mejor saca 500. ¿Ya? Y la otra cosa es que jamás no vas a ver, porque el lanzamiento vas a ver una mesa como esta, más chica, con 40 libros. Con cueva van a vender 40. ¿Ya? Y te van a decir que el resto está en la librería, cosa que va a haber 1 o 2. ¿Ya? ¿Cuántas son las librerías? 6. Y el resto no lo va a ver en la librería. Ahora, si podías joder, pásame el libro. Van a ser los 280 libros o la cantidad que falte para los 500. Que nos terminan pasando aquí, pero se humedezcan en un baño. ¿Ya? Entonces la cuestión es como que hacer circular esto, ya hacer menos, ser un poco más vivaz, porque para mucha gente esto es un negocio, ya, y está lucrando, digamos, son lucros. Entonces también hay que ver la importancia del editor. Es decir, el editor tiene que ser un tipo que genere ideas, que ayude a articular, a sacar, a agregar. Entonces tiene que haber una respetabilidad para el escritor. Entonces el oficio de editor tiene que volver a tener la respetabilidad que ha tenido en nuestras épocas. Y ahí, o sea, la realidad que tiene que ver con una tradición, o sea, es una tradición. O sea, cuando yo veo que Felipe Reyes saca Nacimiento del editor de los chilenos, claro, tú te reconocías en esa tradición. Exacto. Te reconocías en la tradición de David Turk, que estaba en los 80, ¿sí? Como editor. Claro. O sea, que son tipos, o Joaquín Gutiérrez, que son tipos que eran tipos que estaban preocupados de la cultura y del libro. No solamente de ahí. Claro, y eran tipos que se la jugaron. O sea, si no es por Nacimiento, yo digo que buena parte de la poesía chilena, sí. Si no es por Turkeltau, buena parte de la poesía chilena, o sea, Turkeltau culturizó a Roja, en dictadura estamos hablando, a Lina, Paco, o sea, entonces, eso tiene que ver también, porque el trabajo no es un trabajo cultural, y hay gente que no entiende eso, ¿no? Y se pierde. Y hay una historia, y hay una tradición, y no solo acá, digamos, o sea, claro, es que llegan, toman el archivo y lo imprimen de inmediato. Entonces el autor tiene que tener una interacción con él. Es una cuestión que hay que desarrollarla también, que se vuelvan a instalar, a juntar, a debatir. Ahora, la otra cuestión es que en este momento se hace mucha crítica. Entonces yo me quisiera que quedara la idea de que estamos, a pesar de todo, ustedes mismos. Ustedes tienen un sitio que tiene bastantes años ya, han logrado sostenerlo con dificultad, pero está ahí, con buenos textos. Entonces, yo creo que igual está escrito usted, hay varios más
que quizás no estén entrando yo desearía, digamos, que ustedes no vayan a caer en esta cosa del amiguismo, de criticar al amigo, que no sé cuánto, y toda la vida, que es genial, que el último libro, esa expresión, el mejor libro del año. Entonces, esa cuestión es como cuidarla un poco más, cuidar el sitio, cuidar la línea editorial. Tiene que haber una línea editorial, ¿bien? Esa cuestión es básica. Entonces, no hay varios sitios, en muchos lugares se está haciendo crítica y nosotros no podemos desconocer. Así como, oye, no se está haciendo crítica, sí se está haciendo crítica, ¿ya? En muchos lugares, ¿ya? Con distintas tonalidades y de hecho los propios escritores hacen críticas, muchas veces para relaciones públicas, para autobombo, pero hacen críticas, ¿ya? Entonces, el asunto es que no podemos desconocer esa realidad, se está haciendo crítica, entonces tampoco tirar esto al suelo, así como, oye, no hay crítica, sí la hay, digamos, ¿ya? Eso me parecía como importante destacar. Y lo otro es que ojalá la gente se dedicara a escribir y a leer, no sé qué la escribe, pero pasan todo el día en Facebook y en Twitter, ¿ya? Hablan de hacerte programas, digamos, impresionantes. Entonces yo creo que ahí, por lo menos, es una cosa inteligente, una cantidad hasta más redactado. Sí, yo creo que una persona que escribe bien, hasta un correo electrónico de 2 líneas, lo escribe bien. 140 caracteres en un Twitter, le dan toque. Hay un toque, hay una retórica, y no sé si saber, esta persona escribe. Yo no veo en Facebook y en Twitter, tremendo, bueno, 140 caracteres por un lado, pero por otro lado, unos tremendos textos, unos sabanazos, pésimamente escritos, llenos de pelambre, del más bajo nivel. O sea, en realidad, cuando están degenerando obras que ya están degeneradas, porque hay otros textos que son pésimos, o hay gente que tiene buenos libros, pero con la imagen que están proyectando en feo, mejor se cierra el Facebook. Le está haciendo peso. Quizás sería una cosa, a veces me pregunto, ¿qué sería un requerido de un Facebook? ¿Ya? Es decir, que lo odiarían. Pero poniendo tonteras, lo odiarían. De repente preocuparse más de la obra, de la escritura, de la lectura, y abandonar un poquito las redes sociales. Dejarla para el verano, cuando haga mucho calor. ¿Cómo sacar la vuelta en la pega? No lo sé, no tiene que ver este momento porque en realidad esta gente haciendo el ridículo. ¿Ya? Y creo que sería mejor que se dedicaran por último a corregir la maqueta. ¿Ya? A la maqueta antes que salga el libro, sería muy provechoso. Bueno, muchas gracias. Yo me gustaría contar un tema para ir cerrando yo. Sí, breve, dos cosas. Uno que tiene que ver con los autores, que yo creo que muchas de las erratas demuestran la poca lectura del autor. Hay muchos autores que escriben más de lo que leen. Y cuando digo lectura, no solamente me refiero a la lectura del texto escrito, sino que también a la lectura del cine, la lectura de la música, la lectura de la realidad social que vivimos. ¿Ya? Y eso resulta, y se encuentra en los textos más redactados porque no hay, o con mucha debata, yo creo que tiene que ver con eso, que ahí es importante que los autores, la gente que le gusta escribir, se comprenda bien de que la escritura es una consecuencia de tu lectura. Y respecto de las editoriales, yo creo que pasa también que es un fenómeno que nos ocurre a toda nuestra sociedad, que el desarrollo tecnológico permite ahora emitir y generar libros. Pero tal como la gente común y corriente que tiene plasma, eso no significa que intelectualmente esté más desarrollado. Porque había un desarrollo de la tecnología, un desarrollo material, pero que no va de la mano del desarrollo humano personal. Entonces hay mucha gente que critica libros porque tiene la capacidad de hacerlo, material, pero no tiene el desarrollo ni la capacidad, hasta intelectual a veces, para darse cuenta de que el libro no puede ir con la pata. Yo la otra vez hablaba con un amigo y le decía, el ejemplo que le daba, es muy raro, hay gente que a lo mejor no lo va a entender, pero hay un tipo de radio que se llama radio en onda corta, ¿verdad? Y que se escucha el chirrío, mucho chirrío, y entonces yo decía, es como escuchar la oscura de la luna de Pink Floyd a través de una radio de onda que claro, te enteráis de que algo pasó, ¿no? Pero no lográis disfrutar la calidad de la obra. Yo creo que es importante también que ver eso, que no solamente porque tenemos el computador, la tecnología. De hecho, las redes sociales también evidencian lo mismo, la pobreza intelectual, y te expones de una manera brutal y como si nada. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Agradecemos con un aplauso a esta mesa.